cómo su padre adoraba a Dios. Yo creo que él estuvo, cuando dice la Biblia que despojó a los sodomitas del país, de aquella tierra. Yo creo que estuvo cuando le prohibió a su madre que llegara al reino, a ser nombrada reina, porque dice que sus manos habían hecho una estatua, un ídolo, y todo aquello marcaba la vida de Josafat, y él estaba viendo cómo su padre se conducía, cómo su padre andaba en el camino de Dios, cómo él era obediente a Dios, y la bendición que Dios le daba en ese país, cómo trajo paz todo el reino, porque dice que su corazón era agradable al Señor. Este Josafat, la influencia que tuvo el proceder de su padre sobre su vida fue muy importante. Si bien dice la Biblia que él tenía un corazón recto, pero también jugó un papel muy importante cómo aquel padre supo conducir a su hijo, o cómo se pudo él conducir frente a su hijo en la voluntad de Dios. Y muchas veces eso es lo que nos falta a nosotros como padres. Es muchas veces lo que nos falta a nosotros como padres, el demostrarle a nuestros hijos cómo confiamos en Dios, cómo creemos a Dios, cómo alabamos a Dios en momentos difíciles, en momentos gloriosos. Yo calculo que este Josafat habrá estado en tiempo de gloria, en los tiempos de majestad y de gloria que tuvo que vivir su padre Asaf, pero también creo que habrá estado en momentos difíciles y vio cómo Asaf se conducía delante de él, vio cómo en momentos de crisis, en momentos de lucha y de adversidad, él supo glorificar a Dios. Él supo alabar a Dios y él supo confiar en Dios por cualquiera sea la situación que él estaba viviendo. Y eso influyó en la vida de Josafat cuando él llegó al reino, cuando él llegó a ser un hombre, cuando él se empezó a crecer en su etapa de juventud. Todo eso influyó cuando él tuvo que desarrollarse y aún cuando tuvo que empezar en su reinado. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás estuvo en problemas, quizás presenció los problemas de sus padres, quizás tuvo que presenciar los momentos difíciles que le tocó vivir a Asa, pero también vio cómo confiaba en Dios aquel varón, pero también vio cómo, por más que estuvo pasando en la tormenta más negra, quizás en la noche más oscura, ese varón sabía confiar en aquel que lo había llamado y que lo había puesto como rey sobre ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Más adelante, él iba a tener sus propias luchas y sus propias pruebas, pero había recibido de su padre la bendición de saber confiar en el Dios que lo había puesto como rey en ese lugar. Nosotros también muchas veces tenemos que, como padres, influenciar a nuestros hijos. Nuestros hijos hoy no nos pueden ver derrotados. Nuestros hijos no nos pueden ver desahuciados. Nuestros hijos no nos pueden ver en la derrota, en el dolor y en el fracaso. Nosotros como padres debemos influenciar a nuestros hijos. Si bien vamos a tener luchas y vamos a pasar problemas y dificultades y adversidades, pero nuestros hijos tienen que ver que nosotros confiamos en un Dios que todo lo puede, en un Dios que va a sacarnos a flote, cualquiera sea la necesidad que estamos pasando, cualquiera sea la circunstancia que estamos viviendo. Nuestros hijos tienen que recibir eso de parte nuestra, para que ellos se formen el día de mañana. El día de mañana ellos van a tener sus luchas, sus pruebas, ellos van a pasar sus propios desiertos, pero se van a acordar: un día vi a mi papá y a mi mamá en aflicción, un día vi que ellos estaban pasando por momentos difíciles, casi en la derrota, pero allí clamaron a Dios y Dios les devolvió la alegría, el gozo, Dios les dio la victoria en medio de esa prueba. Ellos se van a acordar cuando estén pasando por ese momento. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Qué bueno es poder influenciar con eso a nuestros hijos. Qué bueno es poder dejarle esa marca cuando pase el tiempo y ellos pasen las mismas pruebas quizás que nosotros pasamos. Hoy en día se está perdiendo, parece, lo que es un matrimonio que se toma de la mano y que ora. Hoy en día se está perdiendo en la reunión en los hijos, tomándose de la mano y orando, clamando a Dios, alabando a Dios. Yo recuerdo cuando era niño, mi madre trabajaba en la quinta, mi papá, mi mamá trabajaban en la quinta y era un trabajo muy duro. Ellos empezaban a trabajar cuando salía el sol y terminaban de trabajar cuando ya no se veía más. Pero recuerdo que en esos tiempos nosotros a veces nos quedábamos jugando, a veces estábamos con ellos
Mi mamá llegaba de trabajar a la noche y lo primero que hacía era bañarnos. Me bañaba, trataba de preparar la comida y mientras preparaba la comida nos tomábamos de la mano, traíamos la Biblia, comenzábamos a orar, leíamos una porción, cantábamos unos cánticos y esa era toda la noche lo mismo. Y parece algo viejo lo que estoy diciendo, parece algo antiguo lo que estoy diciendo, pero así se fueron perdiendo muchas veces esos valores y hoy en día vemos que nuestros hijos se desvían y andan por caminos que nosotros no queremos que andemos, pero debemos volver a esos caminos, tenemos que tomarnos e influenciar a nuestros hijos a que a través de la oración se puede vivir feliz, leyendo la Biblia, teniendo un culto en nuestro hogar. Parece que es viejo lo que estoy diciendo, pero la gloria de Dios allí nos mantenía, nos sostenía. Esa mujer que trabajaba todo el día tenía ese tiempo para dedicarle a Dios. Ese tiempo y esa enseñanza nos quedó a nosotros. Ahora, mire, tengo que reconocer que de entre tantas cosas muchas veces hemos perdido esa costumbre. Hacíamos esos cultos con los niños, tomábamos de la mano, orábamos, cantábamos al Señor. Dios siempre nos respaldó con su presencia. A veces los chicos no querían orar y decían, no, vamos a jugar y vamos a jugar. Y no, pero vamos a orar, no, pero vamos a jugar. Bueno, y entonces hacíamos un trato. Bueno, primero jugamos, pero después vamos a orar. Y después vamos a leer la Biblia y a cantar. Y me tenían que ver ahí jugando al pato ñato con los chicos. Pero después teníamos nuestro tiempo, nuestro momento de oración, cantábamos a Dios y éramos felices. Y ese tiempo tiene que estar en nuestra vida. Tenemos que influenciar a nuestros hijos, porque el día de mañana ellos van a tener sus luchas, como decíamos, así como lo tuvo este varón llamado Josafat. Vivió al lado de su padre, vio los acontecimientos gloriosos que Dios hacía y vio cómo Dios respaldaba la vida de su papá, porque su papá temía a Dios y tenía un corazón recto delante de Dios. Y luego va a tener su propia lucha y su propia prueba, pero va a ver y se va a recordar de que también su papá quizá pasó lo mismo, pero supo confiar en Dios. Influenció mucho eso que pasó Asa. Ahora Josafat tendría que pasar una prueba, pero Dios también le daría la victoria. La Biblia dice, concerniente a lo que leíamos, que se levantó este varón llamado Jaasiel y le dijo en el versículo 15, y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Josafat ya estaba reinando, le vino una noticia de que los moabitas y los amonitas venían en contra para hacerle guerra. Y dice que aquellos que trajeron ese mensaje le dijeron que era una multitud tan grande, y Josafat estaba sabiendo que era una multitud muy grande la que venía en contra de Israel, en contra de Judá, perdón. Josafat sabía que lo que venían en contra eran muchos, y la Biblia dice que tuvo temor. Tuvo temor porque él sabía que los que venían en contra eran una muchedumbre. En una oportunidad él dice en el versículo 12, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti nos volvemos. No sabía qué hacer en esa situación, no sabía qué hacer en esa circunstancia. Él estaba viviendo quizá algo desconocido, no sabía, estaba viendo que lo que venía era fuerte y mayor que ellos. Lo que estaba viniendo en contra para pelear en contra de su reino era algo muy poderoso. Venía algo a lo cual ellos no podían hacerle frente. Tuvo temor, dice la Biblia, pero se humilló y clamó a Dios pidiendo dirección. Él no sabía qué hacer, pero se volvió a Dios. Y dice algo muy importante, la Biblia dice que hizo pregonar ayuno en todo el pueblo. Todo Judá estuvo de ayuno aquel día. Hizo pregonar ayuno y dice que todo el pueblo ayunó. Ese ayuno iba a servir para el pueblo porque realmente no era un pueblo que buscaba a Dios, un pueblo que temía a Dios. No era un pueblo que estaba aferrado a Dios y que confiaba en Dios. Ese ayuno, ese dolor del hambre iba a traer
recapacitación. Iba a comenzar a trabajar en su mente el pensamiento. Iban a comenzar a entender ese ayuno y esa oración que el pueblo estaba por hacer en aquel tiempo. Iban a recapacitar con aquello. Porque ese no era un pueblo que estaba sujeto a Dios. Vieron, y ellos también empezaron a temer seguramente, porque vieron al rey que temía, y ellos seguramente también sintieron temor, porque sabían que lo que venía era mayor que ellos. Pero ¿por qué tuvieron que llegar a ese extremo para volverse a Dios? No sabemos qué hacer y nos volvemos a ti. ¿Cuántas veces nos ha sucedido lo mismo? ¿Por qué muchas veces tenemos que dejar que pasen situaciones y que veamos que tenemos que llegar a un punto en donde no sabemos qué hacer y nos volvemos a Dios? A un punto en el que decimos ya no sabemos qué más hacer, lo que nos está pasando es tremendo, lo que nos va a pasar es terrible, lo que viene en contra nuestro es tan grande que parece que nos va a destruir, pero entonces nos volvemos a Dios. El libro de los jueces es un libro que habla acerca de esto. Un pueblo que no sabía, que no buscaba a Dios, pero que Dios siempre enviaba a alguien a que los gobernara, entonces se volvían a Dios. Pero luego que esa persona partía, dice que el pueblo empezaba a hacer ya de la suya otra vez, y cuando se la veía fea, otra vez buscaban a Dios. Cuando estaban en la situación límite, cuando ya eran gobernados, cuando ya eran oprimidos, buscaban a Dios. El Salmo 127 nos habla de esto, y dice que en toda su opresión, en todo el dolor que ellos estaban clamando, que ellos estaban pasando, clamaban a Dios, y Dios los oía, y nuevamente le daba la bendición y la victoria, los libraba de la mano de sus enemigos. Pero ¿por qué muchas veces tenemos que llegar a ese extremo? ¿Por qué tenemos que llegar a tal punto en que decimos ya no sabemos qué hacer? La situación nos desborda. Y en esa situación, en esa circunstancia, parece que empezamos a prometerle a Dios y empezamos a decirle, bueno, desde este momento yo te prometo ya no voy a mirar más con estos ojos, yo ya no voy a hacer más esto. Ahora que estoy pasando esta situación, voy a alejarme de esto. Me comprometo ahora con la obra, ahora sí voy a hacer esto. Pero pasado ese sufrimiento, viene el socorro de Dios y nos olvidamos quizá. Y cuando ya nos queremos, ya no sabemos qué hacer, nos volvemos a Dios. Esa era la situación de este pueblo. Estaba pasando por ese momento. Bendito sea el Señor. Pero allí se iba a levantar este varón llamado Jaziel, trayendo una buena nueva. Allí se iba a levantar este varón diciendo, pueblo de Judá, y tu rey Josafat, no está todo perdido. Por más que el enemigo, el que se levanta contra nosotros, sea grande, y es una gran multitud y es fuerte, son hombres de guerra, quizás son poderosos, pero no está todo perdido. Porque dice, hay algo importante que dice en este pasaje, no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Cuántas veces luchamos con nuestra propia fuerza? Pero este varón dice que se levantó de parte de Dios, no se levantó porque le dio la gana ni porque le vino la gana levantarse. Dice que fue movido por el Espíritu de Dios y dice que se levantó diciendo que no estaba todo perdido, que no temáis, no os amedrentéis, porque Jehová es el que está peleando por ese pueblo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Israel salía de Egipto, se encontró frente al Mar Rojo y dice que allí estuvo delante del mar. No podían pasar para el otro lado. Tenían enfrente al mar y detrás que venían los egipcios para matarlos, para destruirlos. Sin embargo, en aquel momento Dios le envía una palabra cuando ya todos estaban desesperanzados, cuando ya todos no sabían qué hacer, cuando ya se daban por muertos, cuando le dijeron a Moisés, ¿por qué no nos dejaste que muramos en Egipto? Cuando ya no había más esperanza, hay una palabra que viene del cielo y que dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y esa es la promesa de Dios para estos tiempos. Esa es la promesa de Dios que también le daba a este varón llamado Jaziel. No temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios es el que estaba peleando, Dios es el que estaba en el asunto. Porque Dios jamás nos va a dar una lucha, una batalla, una prueba, sin tener la salida pronta para nosotros. Jamás Dios va a meternos en una circunstancia que Él no tenga la salida o que no nos dé el poder para salir de ese lugar. Jamás va a permitir una prueba o un peso mayor del que nosotros no podamos llevar. Bendito sea el nombre del Señor.
Y allí en esa circunstancia difícil, dice que clamaron a Dios. Y cuando reciben esta palabra, este rey comienza a fortalecerse. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que hace entonar cánticos, alabanzas, le agradece a Dios, hace una oración, reconociendo la soberanía de Dios, el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 20 dice: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a Dios, a sus profetas, y seréis prosperados. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por más que ellos estaban pasando por una situación difícil, este varón creyó a la palabra de Dios. Este varón creyó a lo que Jaasiel decía de parte de Dios. Este varón quería influenciar al pueblo y decía: creed en la palabra de Dios, creed en sus profetas y seréis prosperados. Este varón seguramente le creyó a Dios. Estamos seguros que le creyó a Dios. Creyó la palabra que venía del cielo. La circunstancia era difícil, la circunstancia era adversa, los enemigos eran muchos, pero él le creyó a Dios. El salmista dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Bendito sea el nombre del Señor. Otro salmista que creía en la palabra de Dios. Josafat le creyó a lo que venía del cielo. Bendito sea Dios. Evidentemente hay una bendición muy grande para aquel que crea la palabra de Dios. Hay una bendición muy grande para aquel que confía en la palabra de Dios. Hay una bendición muy grande para aquel que está esperando siempre en la palabra de Dios, que atesora la palabra. Él dice: creed a Jehová, en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El que crea la palabra de Dios es un hombre, una mujer de victoria. El que le cree a Dios en su palabra es un varón, una mujer que va de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. El que cree en la palabra de Dios es un varón que, aunque las circunstancias estén desbordándolo, él está confiado porque hay una promesa en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y es un varón que es prosperado, es una mujer que es prosperada. El salmista dice en el Salmo 1: bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice la Biblia, prosperará. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo lo que hace prosperará. Y es bienaventurado por creerle a la palabra de Dios. Es bienaventurado por aferrarse a la palabra y a las promesas de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Qué situación tan tremenda que estaba viviendo este rey. Comenzó a creerle a Dios de que él iba a pelear por ellos. No sabía cómo lo iba a hacer. Él no sabía lo que iba a suceder, pero creía que la victoria y la bendición de Dios estaban sobre ellos. Así como muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que Dios va a hacer. Estamos desesperados, estamos ya pidiendo socorro y auxilio a Dios. Sabemos que Dios va a orar porque nos aferramos a su palabra y tenemos la promesa en su palabra. No sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero sabemos que Dios nos va a sacar en triunfo y en victoria. No sabemos cómo Dios va a obrar, no sabemos cuál va a ser el obrar de Dios, pero sabemos que Dios nos va a dar la victoria porque es su promesa en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Él no sabía cómo Dios iba a obrar en aquel momento, pero sabía que Dios le había dado una palabra y estaba confiado en esa palabra. Bendito sea el nombre del Señor.
Es por eso que nosotros muchas veces caminamos y seguimos caminando, aunque los problemas nos desbordan, aunque la situación es terrible en contra de nosotros, aunque vivimos muchas veces escasez, aunque tenemos que pasar problemas y dificultades, pero seguimos caminando, aunque el enemigo se levanta siempre queriendo derrotarnos y queriendo tirarnos y queriendo aplacarnos nuestras vidas, pero la Biblia dice: caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegarán. Bendito sea el nombre del Señor, y nos tomamos de esa promesa fiel que es para nuestras vidas. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo, dice el Señor. Amén. Y eso es como lo que le había dicho a Josafat, que él iba a pelear por ellos. Mi alma te alaba, Jesús. La Biblia dice que cuando ellos llegaron al lugar en donde Dios les dijo que saldrían, ellos avanzaron, y dice que sus propios enemigos se cayeron en sus emboscadas. Dice que venían los de Amón y los moabitas, y dice que otros amonitas también, y dice en la Biblia que ellos cayeron en sus propias emboscadas, y dice que comenzaron a luchar ahí. Comenzó una batalla tremenda. La Biblia dice que cada cual, después de que terminaron el uno con el otro pueblo, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Terminaron matándose entre ellos. Dios le había dado la victoria sin que ellos tuviesen que pelear. Se cumplió la palabra de Dios cuando Dios le había dicho que Él iba a pelear por ellos. No temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahí se cumplió la palabra. Dice que cuando ellos llegaron en aquel lugar, vieron que ya todos sus enemigos estaban vencidos, derrotados, muertos y tirados por tierra. Y la Biblia dice que el botín que habían dejado aquellos, entre vestidos, alhajas, tesoros, todo lo que ellos tenían, era muchísimo. Y dice que allí estaba Josafat y todo su ejército, todo su pueblo. Y dice que comenzaron a juntar aquel botín. Ya el enemigo no existía más. Comenzaron a recoger lo que habían dejado, y dice que 3 días estuvieron recogiendo lo del botín. Era tanto lo que ellos habían dejado, tanto el botín, tanta la bendición que Dios le había dado, que 3 días estuvieron recogiendo aquel botín. Usted y yo tenemos victoria en Cristo Jesús. Y cualquiera sea el problema y la situación que nosotros estemos atravesando, si creemos en la palabra de Dios y si confiamos en Dios, sabemos que Dios nos va a dar la victoria. Si nos aferramos a esta preciosa palabra, sabemos que Dios nos va a dar la victoria, por más dura que sea, por más desierto tremendo que tengamos que pasar. No nos vamos a quedar en el desierto, sino que lo vamos a cruzar, y del otro lado va a haber una bendición muy grande para nuestras vidas. Dios ya tiene preparado la bendición para tu vida, aunque hoy estés viviendo una aflicción terrible, aunque hoy estés viviendo tiempos tremendos, Dios ya tiene preparada la bendición para tu vida. Y es tanta la bendición que Dios tiene para tu vida, que vas a ser bendecido en gran manera, no solamente tú, sino que tu familia, tus hijos, tus vecinos, los que te rodean. Porque es abundante la bendición que Dios tiene para nosotros, para aquel que confía y para aquel que cree en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que no pase como aquel pueblo cuando recibía la bendición de Dios y se volvía. Estaban tan cómodos con su bendición que se volvían para atrás. ¿Cuántas veces nos ha tocado ver personas que quizá vienen a la iglesia con necesidad de un trabajo, con necesidad de salud, con diferente necesidad? Vienen a la iglesia en busca de un milagro, de una solución a su problema. Y vienen confiados y confían en Dios y reciben ese milagro. Me ha tocado ver personas que llegan desesperados porque no tienen para darle de comer a sus hijos. Vienen a los pies del Señor y Dios les concede un trabajo, trabajan, están un tiempo, agradecen a Dios, pero luego se ocuparon más de su trabajo que de Dios. Algunos vienen con poca salud, enfermos ya casi al borde de la muerte. Dios le devuelve la vida. Dios hace el milagro en su vida, comienza a restaurarlo, a restablecerlo, a sanarlo, a darle la liberación que necesitaba. Sin embargo, vemos que muchas veces se sanan y es más importante su sanidad y comienzan a vivir nuevamente su vida.
El día que Dios te bendiga de la manera que lo estás esperando y aún más abundantemente, vamos a adorar más al dador de la bendición que a la bendición. Vamos a seguir adorando a aquel que nos ha dado la bendición. La bendición va a ser muy grande. Por más problemas tremendos que estemos pasando, Dios nos va a dar una victoria grande. Pero que nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón sigamos adorando más al dador de la bendición que a la bendición que vamos a obtener. Quizá hoy no nos toque pasar estos problemas. Quizá hoy no tengamos que luchar contra enemigos de esta magnitud. Quizá hoy no tengamos que estar luchando contra un ejército que viene con espadas, con caballos, con jabalinas, con armas. Pero la Biblia nos dice que nuestro caminar cristiano es una constante lucha, una constante batalla. Nosotros vivimos en batalla, vivimos en guerra. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos da a entender eso. La Biblia nos da a entender que nosotros en nuestro caminar cristiano es una constante lucha y una batalla. Alabado sea Dios. Efesios 6, capítulo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia nos da a entender que nosotros como cristianos tenemos una lucha constante y que nuestro enemigo no es nuestro vecino, nuestro enemigo no es nuestro familiar, nuestro enemigo no es nuestro compañero de trabajo, nuestro hermano. La Biblia dice que como enemigo tenemos a uno que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bendito sea el nombre del Señor, pero también nos declara que ya está vencido. Bendito sea el nombre de Jesús. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Él mismo, cuando antes de ser sacrificado, antes de morir, ella dice: he acabado la carrera, como leía nuestra hermana. He peleado la buena batalla. La Biblia nos da a entender que estamos en una constante lucha y en una batalla. Quizás no son batallas y luchas como la que tuvo Josafat. Quizás no vamos a pelear contra un ejército, contra espada. Pero lo que sí estamos seguros es que venga lo que venga y peleemos contra quien peleemos, Dios está con nosotros y tenemos la victoria asegurada. Dios está con nosotros y tenemos la victoria asegurada. La pelea no es tuya, la pelea no es nuestra, sino de Dios. Y Dios ya tiene preparada la victoria para nosotros. Cualquiera sea la lucha que estemos pasando, ya sea de enfermedad, ya sea de dolor, de aflicción, de tristeza, de abandono. Pero la lucha que estamos pasando, en estos tiempos la Biblia dice va a llegar a su fin. Viene una palabra del cielo que dice: no es vuestra la guerra, sino de Dios. El que está peleando no eres tú, sino que Dios está peleando por ti. Y Dios tiene ya la bendición preparada para tu vida. Y la guerra ya está ganada porque Dios ya la ganó en la cruz del Calvario. Quizá nosotros éramos condenados a vivir una vida de sufrimiento, de fracaso, de derrota, de dolor. Pero como dice en el libro de Colosenses, hablando de Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Allí obtuvimos la victoria. Allí nuestros enemigos fueron derrotados. Allí nuestros enemigos fueron echados por tierra y quedados en la nada. Allí usted y yo tuvimos la victoria de parte de Dios para nuestras vidas. Por eso en este tiempo, ya sea cualquiera la situación que estemos atravesando, sea sufrimiento, derrota, sea sensación de derrota, no estamos derrotados, estamos en victoria porque le creemos a la palabra de Dios. Porque Dios ya nos ha dicho que no es nuestra la guerra, sino de Dios. Porque Dios ya nos ha garantizado la victoria. Así que ya sea cualquiera sea la circunstancia que estemos viviendo, este es el tiempo en que nos debemos levantar en victoria. Este es el tiempo en el que Dios nos dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y dice: porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista tu gloria. Levántate en victoria en esta tarde.
Vamos a orar. Y que esta palabra pueda producir fruto. Y así como tuvo una influencia tan grande los acontecimientos poderosos que Dios hacía en la vida de Asaf, y así pasó para este varón Josafat, así nosotros podamos tomar esta palabra como un referente y seguir caminando. Las batallas que vivimos son duras, son arduas, son tremendas, quizá unas más que otras, quizá un hermano sufre más que otro, quizá alguien lucha más que otro, pero la victoria que viene de parte de Dios la vivimos todos, porque todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Si todos sufrimos, también todos nos glorificamos y somos bendecidos en cada bendición. Oramos a Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Dios, por darnos, Señor amado, un motivo, Señor, para seguir adelante. La vida que nos has dado, Señor amado, la queremos vivir contigo. La queremos vivir tomados de tu mano, Señor. Sabemos que las circunstancias, Señor amado, muchas veces van a atormentarnos, Señor. Sabemos que las circunstancias que vamos a vivir, quizás, Señor, los desiertos que pasamos, Señor amado, van a querer hacer que nuestra vida flaquee, Señor amado, y que nos haga sentir derrotados, Señor. Pero tú tienes preparado algo especial, Señor. Así como, Señor amado, preparaste la victoria para este pueblo. Este pueblo te dio, Señor. Este rey, Señor amado, tuvo temor, Padre. Pero supo clamar a ti, Señor, y tú le diste la respuesta. Este varón que se levantó diciendo que no era de ellos la guerra, sino tuya, Dios, fue movido por el poder de tu Espíritu Santo, Señor amado. Y ellos recibieron una victoria tan grande, Padre eterno. Una bendición tan grande en sus vidas, Señor, que la disfrutaron con gozo y con alegría. Cantaron y alabaron el nombre de Jehová. Se acordaron de ti, de lo que tú habías hecho, Señor. La bendición que viene, Señor, para tu pueblo grande. Por más lucha tremenda que estamos viviendo, Señor, sabemos que lo que tú vas a derramar sobre tu pueblo es una bendición especial, es una bendición amplia, Señor amado. Por eso, Padre, yo te pido que en esta tarde fortalezcas el corazón de mi hermano, de mi hermana. Mira, Dios, a aquellos que están pasando por luchas y pruebas, por momentos difíciles, por tiempos de dolor, Señor, de enfermedad, Señor amado, por tiempos, Señor amado, terribles, Señor. Envía el socorro ahora, Padre Santo. Levántalo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque no es de ellos la guerra, Señor, sino tuya. Padre, que en este tiempo, Dios, podamos ver tu mano sobre la vida de nuestros hijos, Señor. Que podamos influenciarlos a ellos, Padre. Ellos puedan ver, Dios mío, que aunque pasamos momentos difíciles, momentos terribles, Señor amado, hay una familia, un padre y una madre que clama, Señor. Una familia, un padre y una madre que se toma de la mano y clama. Aquel que le dio una promesa y que tiene esa promesa, Dios mío, y por esa promesa vive, Señor, y pelea y sigue caminando, Señor. Yo te ruego que traigas, Señor amado, en el corazón de tus hijos, Señor, oh Dios, en este tiempo, Padre Santo, ese sentimiento, oh Padre eterno, de hombres y mujeres victoriosos, Padre. De que el tiempo de sufrimiento ha pasado, Señor. De que el tiempo de lucha va a pasar, Señor amado. Y que la victoria va a ser grande, Señor, y amplia para sus vidas. En el nombre de Jesús. Señor, no permitas que nadie salga de este lugar como ha llegado. Si alguien, Dios mío, vino con sentimiento de fracaso, de derrota, de abandono, Señor, y de tristeza, Padre, que tu palabra pueda comenzar a trabajar en esa vida, Señor, y pueda salir bendecido y renovado, Señor, pueda salir fortalecido, Padre, pueda creer que en este tiempo no está todo perdido, Señor amado, que tú tienes la salida, Señor, que tú tienes la victoria preparada, Señor, para esa vida, Señor, ese cuerpo, Padre, no se ha de morir, Señor, esa vida no ha de perecer, Padre Santo, porque tú, Señor amado, la tienes en tu mano, porque tú le diste en esta noche y le soltaste una promesa. Padre, que se alimente, Dios mío, esa fe a través de esta promesa. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor amado. Gracias, Jesús. Amén. Y amén.